Capítulo primero. Nuestros nervios amistosos. Salta, Dick, amor. Mira lo glorioso que es el sol sobre la nieve nueva. Ahora no es eso más hermoso que tus sueños. Y mira los pajaritos. Ellos no puedo encontrar ningún desayuno. Apurémonos y tengamos nuestra lucha matutina y vístete y dales un poco de break antes de que Anne llame. La madre es Ethel Baxter Lord. Ella tiene 38 años, y Dick Boy solo 5. El rostro de la madre es llamativo como ejemplo de cincelado fino de los rasgos, cada línea representa la sensibilidad, y cada cambio revela el refinamiento del pensamiento. Los ojos y el cabello son ricamente marrón. Esbelta, grácil, perennemente pulcra, representa la madre hermosa, la esposa inspiradora, la amiga amada. Felizmente, como la hemos visto comenzar un nuevo día para Dick, siempre agregaba algo alegría, algo de finura de tacto, algo de alegría de palabra, algo de estímulo amabilidad en cada saludo, en cada ocasión. La casa no era pretenciosa. Completamente acogedor, con muchos artísticos se acurrucaba en las alturas cerca de Arlington, el cercano vecino de muchos de los mejores recuerdos de la nación, contemplando una noble del viejo y hermoso Potomac, con vislumbres a través de los árboles de el Capitolio de la nación, destellos que revelan lo mejor de sus bellezas. Fue un hogar del que emanaba una atmósfera de paz y reposo que parecía sentir incluso cuando uno se acercaba. Era un hogar impregnado del aliento de felicidad, un hogar al que nadie entraba sin beneficio. El marido, Martin Lord, era un químico experto que llevaba mucho tiempo al servicio del gobierno. Capaz, digno, varonil, fue bendecido en lo que era y en lo que tenía. Llevaban 8 años casados, y el abandono de la primera hija, Margaret, fue la única tristeza que se había detenido en su puerta. La señora Lord había sido Ethel Baxter durante 30 años. Su padre era una persona intensa y nerviosa comerciante, importador, que pasó mucho tiempo en Europa, donde murió de una fiebre tifoidea contraída en Estados Unidos, cuando Ethel tenía 10 años. Su madre pertenecía a una familia numerosa y conocida de Maryland, rubia, de ojos marrones también, y frágil. Asimismo, por todos los derechos de herencia, formación y desarrollo, sensible y nervioso. En su familia los precedentes de la sangre azul se mantenía religiosamente con tanto énfasis en la azul que nunca se hizo ningún comienzo en entrenarla en una robustez protectora. Por lo tanto, a pesar de la elaborada preparación y la Nueva York y el más alto grado de enfermería concienzuda, ella se recuperó mal después del nacimiento de Ethel. La fuerza, incluso como ella antes tenía, no regresó. No quería ser una inválida. Ella era devota de su esposo y deseosa de acompañarla y ser su madre niño. Los cirujanos pensaron que su recuperación residía en su habilidad, y en 10 años uno operó 2 veces, y otros 2 operaron una vez cada uno, pero por alguna razón, el filo del bisturí no alcanzó la debilidad. Entonces el señor Baxter murió, y todos sus malestares físicos se intensificó hasta que, en la desesperación, se emprendió la 5ª operación, que fue larga y severa, y de la que no supo reaccionar. Así que Ethel quedó huérfana a los 11 años, aunque no sola, porque el buen tío, el hermano de su madre, la llevó a su casa y nunca dejó de responder a cualquier impulso a través del cual sintiera que podía cumplir la paternidad y la maternidad que había asumido. Absolutamente devoto, cariñoso, emocional, planeaba impulsivamente, daba libremente, pero no conocía la ley ni el orden en su propia vida de alto perfil. De modo que ni la ley ni el orden entraron en la formación de su pupilo. La infancia de Ethel Baxter había estado notablemente bien influenciada, teniendo en cuenta la intensidad nerviosa de ambos padres. Para el de la madre sus inviernos los habían pasado en Florida, y los veranos en Long Island. Su madre, ante el hecho de que rara vez había un día de comodidad física y durante años no había sentido la emoción de la fuerza, le dedicó concienzudamente tiempo, pensamiento y oración crianza de los hijos. Se dedicaban horas a las lecciones diarias, y a muchos hábitos de consideración y refinamiento, muchos ideales de belleza, muchas sutilezas de las labores domésticas y prácticamente todos sus estudios, fueron enseñados por su madre. Ethel era activa, físicamente inquieta, impulsiva, alegre, bastante intensa en su afán por una expresión de las emocionantes actividades dentro
Era verdaderamente un producto de alta gama de generaciones de vivo, y su sangre azul se mostró desde el primer momento en el rápido desarrollo de la agudeza de la mente y la agudeza de los sentimientos. Por lo general, de temperamento nervioso, mostró pronto una magnífica capacidad para ajustes complejos. Sin embargo, con una dañina, y luego amenazante idea, la madre infectó la mente del niño. La concepción de la invalidez entró en el tejido constructivo del pensamiento infantil tanto más profundamente, porque había poco de egoísmo ofensivo, nulidad alguna vez mostrada por la madre. Pero muchas de las concesiones y las consideraciones instintivamente exigidas por el enfermo nervioso fueron durante años asuntos de rutina en la casa de los Baxter. Y estas demandas, casi inconscientemente por la madre, no podía sino modificar gran parte de la expresión natural de los años de juventud de su hijo. Otra reacción dañina, intensa en su expresión, siguió a la inesperada muerte del padre de Ethel. La madre, fiel a los antiguos y honorables precedentes de su familia, se extendieron en un mes de impotencia tras la triste noticia. No pudo asistir a la funeral, y durante semanas las actividades de la casa se vieron amortiguadas por la luto. Cuando salió de su habitación, fue para ponerse el crepé más profundo, mientras que media pulgada de negro muerto bordeaba los cientos de respuestas que ella personalmente envió a notas de condolencia. Ella nunca habló de nuevo de su marido sin hacer referencia a su duelo. A continuación, un año más tarde, cuando la propia madre se fue de repente, pareció recaer en el niño el cumplimiento de las enseñanzas de la madre. La de su tío por otra parte, la actitud hacia la muerte de su hermana fue en muchos sentidos desdichado, porque no reprimía las expresiones de amargura hacia los cirujanos y condenó la suerte que tan pronto le había arrebatado a Ethel de la vida. Ambos padres, así, precoz e intensamente, una actitud mórbida hacia la muerte, la convicción de que la autocompasión era razonable, normal, sana, creencia que era su deber exhibir públicamente intensas evidencias de su aflicción, determinó una influencia duradera y potente en la vida de esta muchacha, la vida que iba a asomar su juventud, factores perturbadores, todos, que antes de las 12 causaba muchos desequilibrios emocionales. Ella ahora vivía con su tío en la ciudad de Nueva York y sus veranos los pasaba en Canadá. La sensación de aptitud era tan fuerte que durante los 2 siguientes de vital importancia, en los años de desarrollo evitó cualquier expresión de su natural exuberancia de espíritu. Y hábitos ahora formados que fueron, durante años, negarle cualquier uso correcto de su musculoso ser. Leía mucho. Leía bien. Leía intensamente. Asistió a una escuela privada y mucho antes de su tiempo era una joven acreditada. Mentalmente, maduró muy pronto, y con la excepción de las influencias dañinas que se han mencionado, ella representó una capacidad superior para sentir, concebir y realizar, incluso ya que poseía una capacidad igualmente aguda para el sufrimiento. A los 16 años era más atractiva, un poco frágil, y a menudo se hablaba de como una rara pieza de Severes, amada con una ternura que han deformado el carácter de uno menos desinteresado. Emocionalmente intenso, brillantes y vivacidad irrumpen periódicamente a través del hábito de su reserva. Un alumno perfecto, y en todas las cosas literarias, viva, había escrito varios bocetos breves que mostraban originalidad imaginativa y una sensibilidad simpática, especialmente hacia el sufrimiento humano. Y su tío estaba seguro de que un George Eliot había venido. Iba a haber un año en el extranjero, y como la doctora y su profesora de inglés acordaron en Italia, allí fue. A los 17 años, durante el año en Florencia, llegó el inevitable amante. Las tradiciones familiares, los padres, su orfanato, el entorno protector de la casa de su tío, sus instintos, todo la había mantenido apartada. El conocimiento de los jóvenes amantes no era más que literario, y este joven en particular el amante presentó un lado que pronto se apoderó profundamente de su confianza. Estudiaron italiano juntos. Él era musical, ella era poética, y él ajustaba con gracia sus sonetos a las melodías. Finalmente, parecía que el gran canción de la vida los había reunido para completar uno de sus armonías. Su confianza se convirtió en amor, el amor que parecía estar en pie a ella de por vida. Luego, la terrible brusquedad, que en el pasado sus penas irrumpieron de nuevo. En un momento desgarrador y repelente al cabo de media hora se reveló su otro yo, y un amor dañado quedó a su suerte.
ministrar a la miseria. Aquí había un dolor negado, incluso la expresión de papelería de luto o ropa negra, una herida que debe ser ocultada, y siempre se apiñaron de nuevo en el estallido interior. Catástrofe inmediata probablemente le habría seguido si no hubiera sido, en primer lugar, el fino orgullo de ella. Entonces las exigencias de su arte para la expresión, intervinieron para salvar. Ella escribiría. Ahora conocía la naturaleza humana. Ella había probado amargura. Y con renovada seriedad se convirtió en una severa estudiante trabajador. Pero la riqueza de su vida alegre se esfumó. El morbo se hacía evidente en cada capítulo que escribía, mientras que la intensidad se convirtió cada vez más en la nota clave del pensamiento y el esfuerzo. De vuelta en casa de su tío, el tío que ahora estaba aún más convencido que Ethel nunca había sobrevivido a la conmoción de la pérdida de sus padres, descubrió que el estudio honesto y la devoción a las tareas que se autoimponía, y una vida de mucha comodidad física y rara vez un entorno artístico, todos estaban fracasando en hacer que la vida valiera la pena. De hecho, las cosas fueron metiéndose en un enredo. Se estaba volviendo notablemente inquieta. Reposo estaba tan perdida que solo con un esfuerzo cada vez mayor podía evitar llamar la atención de las personas cercanas. Incluso en la iglesia parecía que algún demonio de la inquietud nunca sería apaciguado y solo podía estar satisfecho con el cambio constante de posición. Pensamientos del padre y madre, y el asunto de Florencia, intensificó este espíritu de inquietud, y pasaron pocos minutos conscientes de que los mechones perdidos invisibles no eran siendo reemplazados. Parecía ser un alivio despegar y ponerse, el tiempo y de nuevo, el anillo que había sido de su madre. Hasta sus pies parecían rebelarse contra el encierro de los zapatos, y se obsesionó con el impulso de quitárselas, incluso en el teatro o en el concierto. Se desarrolló el hábito de suspirar. Había estado creciendo durante años hasta convertirse en un hambre, y finalmente se desarrolló todo el esfuerzo físico y gran parte del esfuerzo mental, una sensación de asfixia que exigía breves periodos de descanso absoluto. Luego se formaron asociaciones entre ciertos alimentos y los perturbadores. Sensaciones digestivas. El té por sí solo pareció ayudar, y se convirtió en dependiendo de tazas cada vez más numerosas de esta bebida. Astuto su historia, como lo hacemos, podemos ver fácilmente cómo se había vuelto anormal aguda en sus respuestas a las molestias que siempre se asocian con emociones dolorosas, y esa angustia emocional fue interpretada, o malinterpretado, como trastorno físico. Cada año se volvía más verdaderamente una planta sensible, sufriente y vivamente atenta a todas las molestias, fatigado cada vez más fácilmente por los conflictos entre las emociones, que ansiaba la expresión, y la voluntad, que exigía la represión. Desde los días de Florencia había habido un antagonismo creciente hacia los hombres, ciertamente a todos los que indicaron alguna actitud de pretendiente. En su corazón fue juramentada. Había amado profundamente una vez. Su idealismo lo decía, no podía volver nunca más. Pero su antagonismo, y su idealismo, y su fuerza de voluntad no logró satisfacer un algo inarticulado que la encerraron en su habitación durante horas de sollozos reprimidos e inexplicables. Su escritura se volvió agotadora. Las charlas antes de su clase literaria eran una pesadilla de anticipación, porque a pesar de todo, nunca había habido ningún debilitamiento de la belleza y de la intensidad de su deseo desinteresado de dar al mundo lo mejor de ella. El querido tío la observaba con creces aprensión. Él la persuadió para que buscara salud. Primero fue un curar, luego una operación menor, pero ineficaz, luego mucho científico masaje. Y finalmente una cura de reposo, y al final no hay alivio pero una recurrencia de síntomas que, para el tío, hablaban ominosamente de un equilibrio mental amenazado. ¿Qué era lo que realmente estaba mal? Nosotros no ver que los nervios de esta mujer pedían ayuda a gritos. Que, como sus amigos más sabios, apelaban a formas correctas de vivir. Que se suplicaban por el desarrollo del cuerpo que había sido solo a medio entrenar. Que suplicaban que se reemplazara la morbosidad de la sintiendo por esos días de felicidad gozosa perdidos. ¿Acaso no eran justamente maldiciendo el mal que le había robado la esperanza y los derechos de su feminidad? Una nueva vida llegó cuando tenía 28 años, con el ayudante Salvador que oyó el grito de los nervios sufrientes e interpretó su mensaje. Ella se lo había contado todo.
Su sabia bondad hizo que fuera fácil contarlo todo. Él le mostraban los pensamientos erróneos de invalidez, los infelices, deprimentes, actitudes vitalizantes hacia la muerte. Reveló verdades impensadas por ella de la hombría y la feminidad. Señaló el rastro envenenado de su enemistad, y la apartó de ella. Él la inspiró a hacer amigos con sus nervios, que tan devotamente se esforzaban por salvarla. Sencillo le dio un consejo definitivo, por el bien de su cuerpo. Su estado físico, el desarrollo nunca podría ser lo que la atención constructiva temprana tendría, pero de su fragilidad creció, en menos de un año de entrenamiento activo de la construcción, una reserva de fuerza desconocida para generaciones en las mujeres de su linaje. Consejos sanos le hicieron ver la influencia socavadora de sus hábitos mórbidos, mentales, y resueltamente los desplazó por el tipo productivo que forja el carácter. Por último, una nueva sabiduría y una concepción verdaderamente femenina de su deber y el privilegio reemplazó su antagonismo hacia los hombres, como lo había hecho el entendimiento. Enemistad borrada. Parecería como si la providencia no hubiera sido más que esperando estos cambios, pues apenas se habían convertido en certezas en ella la vida cuando llegó el verdadero amante, un hombre digno de su finura en todos los sentidos del instinto. Alguien que podía entender sus ambiciones literarias e incluso criticar su trabajo. Uno que trajo hábitos de vida saludables y pensaba, y quien podía devolver alegría por alegría, y cuyo amor respondía de la misma manera a lo que ahora brotaba tan maravillosamente en su interior. Sus nuevos ajustes iban a ser probados a fondo, y su solidez y dignidad probada en su centro. La pequeña Margaret vino a ser un hogar raro perfecto, y como una flor escogida, prosperó en el resplandor de su sol. A los 18 meses, era un ideal de infancia. Luego, la infección de una fuente desconocida, la traicionera escarlatina, los días de feroces conflictos perdedores, y la muerte súbita golpeó de nuevo a el Señor. Pero ahora lo sabía y lo entendía. Había una profunda tristeza de pérdida. Había mayor gozo en haber tenido. Había un vacío donde la pequeña vida había suscitado amorosa atención. Hubo una plenitud del perfecto amor materno que nunca podría ser tomado. Había sin días de funeral, sin luto negro, sin entierros espantosos. Había flores, un amor más tierno y una tristeza hermoseada. La muerte nunca fue de nuevo para estar ante el Señor como una pérdida irreparable, por una gran fe había hecho imposible tal pérdida. Y así es la vida de esta mujer, llena de espíritu de belleza de alma, una mujer que emociona a su esposo y a su hijo con la elevación de su alegría incesante de vivir, que inspira al tío y a los amigos, como alguien que ha dominado el arte de una vida feliz, quien tiene la devoción de vecinos y sirvientes a través de su desinteresada irradiación de alegría. El Señor ha aprendido verdaderamente las posibilidades infinitamente ricas de nuestros nervios cuando los hacemos nuestros amigos.